Son las 6 de la tarde. Yo quisiera darle la bienvenida de una manera formal, doctor, y pues sí, proceder ya con el comienzo de la sesión. Nuevamente, mi nombre es Isabel Pichel, soy la moderadora que la Asociación Española de Cáncer de Tiroides ha escogido para esta sesión, en la que a lo largo del tiempo que nos ocupa y hasta las 7 de la tarde aproximadamente, tomaré nota de las consultas que aquellas personas que quieran sumarse y que formen parte de este webinario quieran a su vez transmitirle al doctor. Se encuentra como invitado hoy el doctor Juan Carlos Galofré, que es especialista endocrinólogo en la Clínica Universitaria de Navarra y que además forma parte de ese grupo de investigación del cáncer de tiroides en el que el embarazo es uno de los supuestos, uno de los escenarios en el que seguramente no solo investigar, sino también poder aportar mejoras a la calidad de vida de las personas, de los pacientes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos al webinario Hormonas tiroideas durante el embarazo, cáncer de tiroides y embarazo. Hola a todas y a todos, en nombre de AECAT le damos la bienvenida a esta sesión online en la que ya cedo la palabra a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Galofré. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, Isabel, por la presentación. Gracias a ECAT por darme la oportunidad de estar aquí. Antes de empezar, tal como ha dicho Isabel, yo trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. También soy el coordinador del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, del grupo de trabajo de cáncer de tiroides. Y es tremendamente importante esta unión que debe existir entre los pacientes y los especialistas para facilitar un mejor tratamiento y una mejor atención a los pacientes, con lo cual este tipo de webinarios auspiciados por AECAT son tremendamente importantes. Y además es un concepto muy moderno. Las últimas guías de cáncer de tiroides que se han publicado, que son las británicas del verano pasado, de julio, hay uno de los autores que es un paciente, insiste mucho en la importancia de tener al paciente al lado del médico para que intervenga y que entienda bien cuál es su enfermedad y que intervenga en todas las decisiones que hay que tomar con respecto a su manejo. Me pidió Cristina desde la ECAT que hablase sobre tiroides y gestación. Es un tema muy amplio, hay aspectos que inciden especialmente en los pacientes que tienen cáncer de tiroides, pero no solo eso, porque la inmensa mayoría de las pacientes con cáncer de tiroides tienen un hipotiroidismo porque le han quitado el tiroides y también quieren saber cómo tienen que manejar el embarazo. La presentación que voy a hacer quiero que sea muy didáctica, quiero que sea una presentación tremendamente práctica, preguntas que el paciente se hace, pero sobre todo lo más enriquecedor pienso que va a ser que los propios pacientes hablen, pregunten, digan cuáles son sus dudas, despejen cualquier tipo de incógnita que puedan tener para que después de esta sesión les quede claro qué es lo que tienen que hacer. Pienso que va a ser práctica y muy dirigida al paciente. No espero meterme en camisas de once varas ni en tecnicismos, sino que sea tremendamente práctica. La primera pregunta que nos hacemos es el embarazo. ¿Qué supone para el tiroides en cualquier circunstancia? Persona que tiene un tiroides normal, que se queda embarazada, ¿qué es lo que le puede pasar a su glándula? Y así, con la fisiología normal, también entenderemos cómo tenemos que manejarnos con una paciente que en ese momento no tenga. El embarazo supone, creo que aquí, a ver que esto no me... Ahora, el embarazo supone, el tiroides normalmente funciona como un sistema de, llamamos retroalimentación negativa, es decir, la glándula tiroides es vaga, como todas las glándulas que hay en el cuerpo son vagas, con excepción de la hipófisis, una pequeña glándula que está localizada en medio de la cabeza, que es esta glándula que tenemos aquí, que va midiendo constantemente la concentración circulante de todas las hormonas del cuerpo, también las tiroideas. Según cuál sea la concentración de esa hormona tiroidea, si la concentración va bajando, disminuye y la hipófisis lo percibe, produce una hormona estimuladora que llamamos la famosa TSH del inglés, de Thyroid Stimulator Hormone, y la TSH llega a través del torrente circulatorio a la glándula tiroidea, la estimula para que la glándula tiroidea produzca la hormona tiroidea, también conocida como T4. Se eleva la concentración circulante de la T4 en la sangre, la hipófisis percibe esa elevación de la hormona tiroidea en la sangre y deja de producir TSH.
funciona como un termostato al fin y al cabo. Ese es el sistema normal. ¿Qué pasa durante el embarazo? El embarazo, la glándula tiroidea, que aquí la he dibujado con dos círculos, dos elipses de color rojo que están sobrepuestas sobre el tiroides, que ya todo el mundo sabe que está en la parte central anterior del cuello. Pues durante el embarazo se puede producir de manera fisiológica un aumento del tamaño de la glándula. Ya nos está diciendo, por tanto, que el embarazo supone un estrés, un estímulo para la glándula tiroidea, que la glándula tiroidea produzca más hormona, porque la mujer necesita producir hormona para ella y también para su hijo. Y de la regulación, sobre la regulación, ¿qué ocurre? La placenta empieza a producir una hormona que se llama la HCG, la hormona coriónica, gonadotropina coriónica humana, que tiene una similitud estructural con la TSH. Por tanto, esa HCG también estimula la glándula tiroidea para que produzca un incremento de T4, de la hormona tiroidea. Más o menos este incremento es entre un 30 y un 50%. Por tanto, de manera fisiológica, durante el embarazo, un embarazo normal de una paciente con tiroides, la glándula habrá un poquito de bocio, la glándula aumenta de tamaño y también la glándula producirá más hormona tiroidea. Y esto lo tenemos en cuenta porque si una mujer no tiene tiroides, le han quitado el tiroides o es hipotiroidea, tendremos que darle un poquito más de hormona tiroidea cuando ella se queda embarazada y porque no tiene tiroides no se va a producir ese incremento de hormona. Ese es el funcionamiento normal, fisiológico. ¿Qué pasa con las enfermedades del tiroides durante el embarazo? En primer lugar, hay que tener en la cabeza el dato epidemiológico que durante el embarazo las disfunciones tiroideas afectan entre el 10 y el 15% de las mujeres embarazadas. O sea que cogemos 100 pacientes que están embarazadas, ¿cuántas van a tener algún tipo de disfunción tiroidea? Pues entre el 10 y el 15%, que son bastantes. Entonces, eso influye tanto esas disfunciones tiroideas, esas alteraciones de la función tiroidea, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, va a influir en el curso de la gestación. Es decir, las pacientes con disfunciones tiroideas pueden tener algunos problemas durante el embarazo, durante la propia gestación, como también si la mujer tiene un hipotiroidismo o tiene un hipertiroidismo, eso puede tener consecuencias sobre el feto. También depende del grado o la severidad de la disfunción tiroidea. Si esa disfunción tiroidea es severa o no es severa, influirá de manera diferente en el feto en el curso del embarazo. Si la disfunción es subclínica o ligera, tendrá poca trascendencia. Si es importante, tendrá mucha más trascendencia. ¿Qué recomendaciones, por tanto, damos a cualquier paciente que se quede embarazada? La primera recomendación, y es una recomendación que ha sido polémica durante muchos años, pero cada vez es menos polémica, es que hay que hacer un cribado universal de TSH T4 libre. Es decir, toda mujer, no solo que se quede embarazada, sino a ser posible antes de quedarse embarazada, es muy bueno saber cómo es su función tiroidea, porque eso facilita también a veces la fertilidad. Hay pacientes que pueden tener problemas de fertilidad porque tienen una disfunción tiroidea que no se ha diagnosticado. Por tanto, cualquier mujer que desee buscar una gestación, la recomendación es que se haga un análisis de función tiroidea, que se haga una TSH y probablemente también una T4 y sepamos cómo está su tiroides. Para así evitar que una mujer se quede embarazada con disfunción tiroidea, que eso condicionaría que también ese embarazo pueda tener algún problema. Por tanto, el cribado universal, yo lo defiendo desde hace años. Algunas guías de los ginecólogos americanos de hace unos años decían que no hacía falta. Luego las guías de la Asociación Americana de Tiroides dijeron que, bueno, quizá tenemos que ir a buscar en algunos casos seleccionados cuál es la disfunción tiroidea, pero ya todos los especialistas cada vez se van inclinando más. Es importante medir a toda mujer que esté embarazada y sobre todo no, a toda mujer que busque gestación, medirle la función tiroidea, y a toda mujer, y sobre todo a toda mujer que ya está embarazada, saber cuál es su función tiroidea. ¿Qué más hay que hacer? Hay que tomar suplementos de yodo durante toda la gestación. Aproximadamente, si las recomendaciones varían, algunos dicen entre 150, otras recomendaciones pueden llegar a 300. Yo suelo recomendar tomar 200 microgramos de yodo durante toda la gestación. No solo para la paciente, que es importante, sino también para el niño. El feto a partir del tercer mes de gestación ya tiene su pequeño tiroides que empieza a producir hormonas tiroideas, y entonces la madre le tiene que proporcionar el yodo suficiente para que el niño también haga sus propias hormonas tiroideas. Por ello, toda mujer que se quede embarazada o que incluso busque quedarse embarazada, también es importante que comience a tomar suplementos de yodo, unos 200 microgramos. Hay infinidad de preparados y los ginecólogos esto suelen saberlo y suelen darlo,
y numerosos preparados que contienen 200 microgramos de yodo. Después, esto ya lo he dicho, antes de quedarse embarazada, medir cómo es la función tiroidea. Si aparecen nódulos durante el embarazo en el tiroides o bien por palpación, a veces ocurre, es relativamente común que el propio ginecólogo, cuando está haciendo la ecografía ginecológica, la ecografía obstétrica, pase el transductor por el cuello de la paciente y descubran algunos nódulos. Tampoco hace falta ver si uno tiene nódulos, si una paciente tiene nódulos en el tiroides o no durante el embarazo. Pero si la paciente nota la presencia de algún nódulo, pues entonces sí que habrá que hacer la ecografía y ver cuál es el aspecto de ese nódulo. Y ahora veremos si habría que hacer punción o no. Y en toda mujer también que quiera quedarse embarazada y que tenga problemas por hipofertilidad o incluso durante el embarazo, es importante saber si tiene presencia o no de anticuerpos antitiroideos. Los dos más comunes son los anticuerpos contra la peroxidasa y los anticuerpos contra la tiroglobulina. Estas dos enzimas son muy frecuentes que haya anticuerpos contra estos enzimas y pueden condicionar no solo ser causa de hipofertilidad, sino también pueden condicionar que durante el embarazo se aparezca hipotiroidismo o que después del embarazo, después del parto, aparezca un trastorno que se conoce como tiroiditis posparto. Después del embarazo puede aparecer una situación de tirotoxicosis para que en una segunda fase tener una situación de hipotiroidismo. A veces se confunden estas tiroiditis posparto porque no se diagnostican bien, se confunden con depresiones posparto o con otro tipo de causas, y la razón es que estas pacientes tienen anticuerpos contra el tiroides. Y las pacientes que ya conocen que tienen una tiroiditis de Hashimoto con presencia de estos anticuerpos, pues saber que tienen mayor posibilidad de tener una tiroiditis posparto una vez que dan a luz. Lo de tomar suplementos de yodo es durante todo el embarazo, ya lo he dicho. Y la siguiente diapositiva lo que viene a resumir es cuál es el valor de referencia normal de la TSH durante el curso de la gestación. Normalmente, en las personas que no están embarazadas, el valor de referencia de la TSH es entre 4,5 y 0,5 aproximadamente en todos los embarazos, pero la mujer que se queda embarazada, como hemos visto en la primera diapositiva que recordaba la fisiología, la TSH baja porque existe esa competencia, esa competencia entre la HCG y la TSH. Las dos hormonas tienen una afinidad por el propio receptor de la TSH y, por tanto, el sobretrabajo que hace la hormona coriónica condiciona que el valor de la TSH hipofisaria disminuya. ¿Cómo cuánto disminuye? Este es un gráfico tomado de un trabajo de unas pacientes de Hong Kong que también reproducimos en un trabajo que hice ya hace unos años con un amigo mío en Nueva York, con el doctor Davis. Entonces, lo que allí se vio es que las pacientes, durante el primer trimestre, el valor de referencia de la TSH es 2,5, en el segundo trimestre el valor de referencia superior sería unas TSH por debajo de 3, y también en el tercer trimestre un valor de TSH por debajo de 3. El mensaje, por tanto, es que toda paciente con hormonas que esté embarazada o que quiera quedarse embarazada, no tiene que fijarse solo en si la TSH está dentro de los valores de referencia que pone el laboratorio. Si aparece asterisco o aparece en negrilla el valor de la TSH que le proporciona el laboratorio, sino conocer en qué momento del embarazo está, en qué trimestre del embarazo está, y saber que si está en el primer trimestre, su TSH normal tiene que estar por debajo de 2,5, y en el segundo y en el tercer trimestre su TSH superior no debe ser superior a 3 microunidades partido por minuto. Estos datos son unos datos de pacientes de Hong Kong, como digo. En España hay diferentes grupos que están midiendo cuál es la referencia en este país. Todavía no tenemos el resultado de esos estudios. Parece ser que en España ese 2,5 no es tan así, sino que puede ser incluso 3 o 3,5, pero todavía esto no está bien establecido. Yo, por prudencia, sigo recomendando a toda mujer durante el primer trimestre que procure tener una TSH por debajo de 2,5, y si no es así, le doy un poco de tratamiento con hormona tiroidea. Y en el segundo y tercer trimestre, el valor de la TSH que sean por debajo de 3. Y también baja un poco el valor inferior de la normalidad. Ese 0,5 puede estar la TSH por debajo de 0,5 y ser normal para el curso de la gestación. Y eso así lo tenemos que valorar siempre. Un valor de TSH, un valor de función tiroidea, tenemos que referirlo al momento de la gestación en el que se encuentra, el trimestre de la gestación en el que se encuentra.
Siguiente diapositiva, vamos a ver que la disfunción más frecuente es el hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo durante la gestación? Lo primero que nos planteamos es ¿qué me causa? ¿Cuál es la razón para que una paciente tenga hipotiroidismo durante la gestación? Hay 4 razones fundamentales. La más importante es autoinmune, la presencia de esos anticuerpos que condicionan que esa glándula no sintetice bien las hormonas tiroideas. Es la tiroiditis de Hashimoto, pacientes que ya tienen tiroiditis de Hashimoto previa y se quedan embarazadas, o bien, también esto es más raro, que aparezca la tiroiditis autoinmune durante la gestación. Es más raro porque durante el embarazo existe una situación de privilegio inmunitario y el título de los anticuerpos generalmente desciende. Hay menos aparición de enfermedad autoinmune durante el curso de la gestación. Pero en fin, las causas de hipotiroidismo durante la gestación son mujer que ya tiene una tiroiditis de Hashimoto, se queda embarazada y hay que tener en cuenta que ese tiroides ya está tocado, ese tiroides necesitaremos darle un poquito más de hormona tiroidea de la que le dábamos habitualmente. Normalmente habrá que aumentar la dosis de hormona tiroidea que ya estaba recibiendo esa mujer antes de quedarse embarazada. La segunda causa es la causa más conocida en las pacientes que tienen antecedente de cáncer de tiroides o que por cualquier otra razón no oncológica le han retirado el tiroides, le han quitado el tiroides, le han extirpado el tiroides, es el hipotiroidismo postquirúrgico que le han, entonces no tiene tiroides y hay que manejar ese hipotiroidismo desde fuera dándole a la paciente el suplemento de hormona tiroidea que necesita para mantener esos valores de TSH, como veíamos antes, por debajo de 2,5 durante el primer trimestre y por debajo de 3 durante el segundo y el tercer trimestre. Y generalmente eso necesitará que aumentemos la dosis un 30, un 40 o un 50% la dosis que habitualmente recibe antes de quedarse embarazada. La tercera causa sería ablación, esa paciente que le han dado una dosis importante de yodo reactivo teniendo tiroides, le han dado yodo reactivo y se ha quedado con el tiroides quemado, por decirlo de algún modo, pero la glándula aún la tiene allí en su cuello, pero no funciona. Y una tercera razón sería una tiroiditis. Hay diferentes tipos de tiroiditis. Hay tiroiditis, hemos visto, la autoinmune es una causa, hay otras causas de tiroiditis, tiroiditis silente, tiroiditis de Decker-Vein. Hay tiroiditis que dejan la glándula funcionando un poco peor y eso hay que tener en cuenta para suplir la hormona que necesita la paciente si se queda embarazada. Las consecuencias del hipotiroidismo, mujer que tiene hipotiroidismo, ¿qué consecuencias tiene para su embarazo? En primer lugar, si es de origen autoinmune, una mujer puede tener hipofertilidad, es decir, si tiene hipotiroidismo y además tiene anticuerpos antitiroideos positivos, esos anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos antitiroglobulina, le puede costar un poquito más quedarse embarazada y por eso, si busca gestación, se aconseja de manera sistemática darle suplementos de hormona tiroidea e incluso aumentar los suplementos de hormona tiroidea para vencer esa hipofertilidad que tiene la paciente. También conocemos que las pacientes que tienen hipotiroidismo y no se tratan y que mantienen hipotiroidismo durante toda la gestación pueden tener un parto prematuro y también pueden tener mayor frecuencia de abortos espontáneos. Y luego hay temor, si el hipotiroidismo es severo, si la paciente tiene hipotiroidismo severo y no se le trata, que el niño nazca con alteraciones en el desarrollo neuropsicointelectual. O sea que hay que tratar a las mujeres con hipotiroidismo para evitar estos problemas. En el diagnóstico se suele pedir la TSH, en ocasiones también se pide los anticuerpos, como hemos visto, para saber si es autoinmune o no. Y el tratamiento es el normal, dar hormona tiroidea y se aumenta entre un 30 y un 50%. También como dato importante es, a veces también se suplementa con hierro durante la gestación, se aconseja a la mujer que tome hierro además de hormona tiroidea. Sabemos que la absorción, la toma conjunta de hierro con hormona tiroidea puede interferir en la absorción de la hormona tiroidea, por tanto hay que separar y no tomarlo junto a la misma hora, la levotiroxina y el hierro. Pues la levotiroxina se puede tomar a primera de la mañana y el hierro a mediodía, por ejemplo, al revés. Si estos son los 9 meses del embarazo, cada color representa un trimestre, ¿qué es lo que hay que medir durante el embarazo? Aquí, en el primer trimestre, en cuanto la mujer sabe que se queda embarazada, se debe aumentar la dosis de hormona tiroidea, más o menos un 30%, depende de ir midiendo los test de función tiroidea. Normalmente basta con una TSH, o a veces una TSH y una T4 libre, en cada mes durante el primer trimestre, luego en el segundo y en el cuarto y el quinto mes durante el segundo trimestre y en el tercer trimestre una vez.
y si esto se comprueba que el valor de la TSH es el buscado, pues no hace falta tener mayores precauciones. Este es un trabajo un poquito más complejo que también publiqué con mi amigo Terry Davis hace ya unos años, donde la pregunta que nos hicimos es ¿cómo evoluciona la suplencia de hormona tiroidea en las pacientes que tienen hipotiroidismo? Y vimos que había dos tipos de patrones. Unas pacientes que iban incrementando la dosis de hormona tiroidea a lo largo de toda la gestación. Esto sería el embarazo, durante los meses de embarazo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Esto antes del embarazo y esto después del parto. Y veíamos que algunas pacientes sí que iban necesitando aumentar la dosis, pues en el primer trimestre a lo mejor tomaban 50 microgramos, en el segundo ya 75, en el tercero 100. Estas pacientes generalmente después del parto, la dosis de hormona tiroidea que le dábamos después era superior a la que tomaban antes de la gestación, como si el embarazo supusiese un desgaste en la función tiroidea. Mientras que había otras que seguían un patrón mucho más constante, apenas modificábamos la dosis de hormona tiroidea durante el embarazo con respecto a la que tomaban al comienzo, antes de quedarse embarazada, y estas pacientes después incluso muchas de ellas tenían una disminución en la dosis de hormona tiroidea que estaban tomando, como un 10%. La explicación para esta disminución de la dosis no está clara, pero sí que hay, el mensaje es, si vas aumentando la dosis de hormona tiroidea durante el embarazo, generalmente después del parto necesitarás tomar más hormona tiroidea que la que tomabas antes de quedarte embarazada en pacientes con tiroides. En las pacientes que no tienen tiroides, las pacientes que están tiroidectomizadas, que no han tenido, por ejemplo, las pacientes con antecedente de cáncer de tiroides, este patrón no ocurre así. Es un patrón, es así que hacen meseta y después continúan con la misma dosis que tomaban antes de quedarse embarazadas. La situación contraria sería el hipertiroidismo. El hipertiroidismo hay diferentes causas. Una, la más frecuente, que es la tirotoxicosis transitoria durante la gestación, que ocurre entre el 2 y 3% de las mujeres. Durante la gestación hay un aumento. Forma parte de la actividad de la hormona coriónica. Hay un aumento de la función tiroidea que es normal, incluso a veces puede haber un poquito, puede pasarse, por decirlo de algún modo, y puede aparentar que hay una tirotoxicosis que es patológica. No hay que hacer nada en estas circunstancias. Otra situación sería la causa autoinmune, que sería también la imagen especular de lo que veíamos del Hashimoto, que se conoce como enfermedad de Graves. Aquí hay unos anticuerpos que estimulan la función tiroidea. Esto ocurre entre el 0,1 y 0,4% de las mujeres. De cada 10 mujeres, perdón, de cada 100, bueno, o de cada 200 mujeres, una puede tener un Graves, o de cada, incluso un poquito menos, una puede tener una enfermedad de Graves, unos anticuerpos que me estimulan la función de la glándula. Esto es relativamente raro porque, como decía antes, durante la gestación las enfermedades autoinmunes disminuyen la frecuencia de aparición. Pero sí que es cierto que tras el parto hay un reseteado del sistema inmune y es más frecuente que aparezca una enfermedad de Graves después del parto. Entre todas las tirotoxicosis, quitando la tirotoxicosis transitoria de la gestación, entre estas tres que pongo aquí, la enfermedad de Graves es la más frecuente, que corresponde a un 90%. Luego hay tiroiditis, pueden aparecer durante la gestación, o iatrogenismo, que esto sí que es frecuente en pacientes que tienen antecedente de tiroiditomía, las pacientes con antecedente de cáncer de tiroides, que son pacientes que le estamos dando la hormona. Si nos pasamos dando la hormona durante el embarazo, les sobretratamos y las podemos meter en tirotoxicosis. De todas formas, como principio general, casi prefiero que una paciente tenga una tirotoxicosis transitoria porque le he sobretratado durante el embarazo, que no que se me quede hipotiroidea. O sea que es mejor pasarse un poquito por carta de más que por carta de más. Y las consecuencias también, si hay tirotoxicosis durante el embarazo, una mujer con hipertiroidismo que se queda embarazada, o la mujer con hipotiroidismo puede tener hipofertilidad, le puede costar un poquito más quedarse embarazada. También la mujer que tiene durante el embarazo hipertiroidismo puede tener prematuridad, puede haber abortos espontáneos, puede haber una situación de hipertensión arterial o preeclampsia, que es un poquito más compleja, pero que también se puede manejar con soltura. El diagnóstico, pues lo mismo, si hay una mujer que tiene los síntomas de hipertiroidismo, palpitaciones, nerviosismo, pérdida de peso, pues haremos lo mismo, mediremos una TSH, mediremos estos anticuerpos estimuladores que son los TSIs, también mediremos los anticuerpos antiperoxidasa y también veremos si la paciente tiene enfermedad ocular, porque la enfermedad de Graves cursa en la mitad de los casos con exoftalmos o unos ojos hinchados. Eso nos orienta hacia el diagnóstico de la enfermedad. El tratamiento,
Pues depende de la causa. La tirotoxicosis transitoria de la gestación no hacemos nada. Si una paciente tiene una enfermedad de Graves, daremos antitiroideos. Es complejo dar antitiroideos durante la gestación. Veremos ahora una diapositiva que no voy a detenerme en ello, pero es porque veremos que hay que tener muchas cosas en la cabeza. Si la paciente tiene un adenoma hiperfuncionante, a veces se recomendará cirugía o también se pueden dar fármacos antitiroideos. O si es iatrogenismo, porque nos hemos pasado con la dosis de hormona tiroidea, pues disminuiremos esa dosis de hormona tiroidea. Esto es las recomendaciones específicas para tratar una enfermedad de Graves durante la gestación. Es un poquito complejo, generalmente se debe monitorizar a esa paciente, se debe dar metimazol. Algunos guías dicen que hay que dar propiltiaziro en el primer trimestre. En fin, esto ya no me meto por aquí porque sería un poquito más complejo explicar cómo se debe manejar una paciente con hipertiroidismo durante la gestación. Vamos ahora, lo siguiente va a ser muy práctico, unas preguntas muy precisas que voy a tratar también de responder con respuestas muy concretas. Nódulo tiroideo y gestación. La pregunta es, ¿el embarazo me supone un riesgo para tener más nódulos tiroideos? Si tengo un nódulo tiroideo y me quedo embarazada, o la paciente se queda embarazada, ¿puede tener más nódulos? La respuesta es que quizá un 20% de las pacientes pueden tener un incremento de nódulos durante la gestación. La siguiente pregunta es, muy bien, ahora yo tengo un nódulo y mi pregunta será si ese nódulo me va a crecer durante el embarazo. La respuesta es también que quizá pueda aumentar un 50% el nódulo durante el embarazo, el nódulo que ya tenemos previamente, y generalmente después del embarazo disminuye de tamaño. O sea que el embarazo, por el estímulo, puede producir que el nódulo aumente un poquito y también puede ser que aparezca algún nódulo nuevo. La siguiente pregunta es, tengo un nódulo tiroideo, sé que es benigno, me quedo embarazada, ¿ese nódulo se me va a convertir en un cáncer? La respuesta es que no hay ninguna evidencia en este sentido. La cuarta pregunta sería, muy bien, tengo un nódulo en el tiroides, o me diagnostican un nódulo durante el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo mismo, en unas guías que publicamos el año pasado con los compañeros del grupo de trabajo de cáncer de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, decíamos, lo que hay que hacer es lo mismo que se hace con un nódulo habitualmente, una ecografía tiroidea. Si es preciso, se puede hacer una punción, sacar unas células y analizarlas, esas células a ver si son buenas, si son malas, y se debe realizar un estudio de función tiroidea. Ya lo hacemos durante el embarazo, es decir, medir una TSH y una T4. La siguiente pregunta es, muy bien, me han hecho una punción, resulta que mi nódulo es maligno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues un nódulo durante el embarazo que tiene una citología maligna, si es anaplásico, que no se da porque es un cáncer que está en personas muy mayores ya, no en mujeres sin edad fértil, pues habría que hacer una cirugía inmediata, pero si es un nódulo bien diferenciado o sospechoso de malignidad, si hay metástasis ganglionares hay que hacer cirugía en el segundo trimestre, que es cuando hay que hacer la cirugía durante la gestación. La cirugía durante la gestación siempre debe hacerse en el segundo trimestre. Si hay un crecimiento significativo de ese nódulo durante el curso del embarazo, hay que hacer también cirugía en el segundo trimestre. Si lo diagnosticamos en el tercer trimestre, habrá que esperar a que termine la gestación. Y si lo diagnosticamos en el primer trimestre también y queremos operarle, lo operaremos en el segundo trimestre. Pero si es un nódulo bien diferenciado, aun cuando sea maligno, y lo diagnosticamos en el trimestre que lo diagnostiquemos, pero no parece que hay complicaciones, lo que hay que hacer es cirugía después del parto. La idea, por tanto, es, si yo tengo un cáncer de tiroides diagnosticado durante la gestación, el momento oportuno para operármelo, no pasa nada por esperar hasta que la paciente dé a luz y lo operaremos después del embarazo. Mientras, lo seguiremos con ecografías en cada trimestre, por supuesto, y procuraremos tratarle con hormona tiroidea, incluso suprimir un poco el valor de la TSH para que no me estimule el crecimiento de ese cáncer. Pero no pasa nada por esperar el tiempo necesario y hacer la cirugía después del parto y que la paciente se quede tranquila y decir, bueno, tengo un cáncer, pero puedo esperar porque el cáncer de tiroides es muy poco agresivo y no pasa nada por esperar. La siguiente pregunta sería, ok, me diagnostican un cáncer de tiroides durante el embarazo. Tengo que abortar, mi hijo tendrá cáncer, necesito tratamiento con radioyodo, o 1000 preguntas que se nos pueden ocurrir. La respuesta a estas 3 preguntas es no hace falta terminar el embarazo, su hijo no tendrá cáncer y durante el embarazo está contraindicado dar yodo reactivo. La siguiente pregunta sería, esto es una mujer que le han quitado el tiroides, la inmensa mayoría de los pacientes, por tanto, con antecedente cáncer de tiroides, pero el cáncer de tiroides está curado, tiene la tiroglobulina indetectable, la ecografía es negativa, se queda embarazada. Mi embarazo me supone un riesgo de recurrencia. Ese cáncer que está curado me va a salir durante el embarazo. La respuesta es que no hay evidencias en este sentido. La siguiente
situación sería una mujer que le han quitado el tiroides, tiene un antecedente de cáncer de tiroides, pero tiene enfermedad residual bioquímica, es decir, porque la tiroglobulina está un poquito alta, o estructural, porque la ecografía sabemos que hay algún tipo de adenopatía o que no es completamente limpia, o que tenemos una tiroglobulina que tras el estímulo de TSH recombinante me aumenta, aunque no sé dónde está la enfermedad. Son diferentes situaciones de pacientes con seguimiento con cáncer de tiroides que sabemos que no están 100% curadas. Si no estoy completamente curada, ¿el embarazo puede estimular el crecimiento de mi cáncer? La respuesta es que no hay evidencia. Hay algunos trabajos que parece que sí, pero no hay evidencia que el embarazo va a suponer un incremento de riesgo para que crezca ese cáncer de tiroides. Otra pregunta sería, después de la tiroidomía, tras la ablación con radioiodo, ¿eso en qué medida afecta la función de los ovarios? Entonces, lo que sabemos es que si hay dosis bajas, esa ablación con dosis bajas de 30 o de 50 o de 100 milicurios, de 150 milicurios, puede haber trastornos menstruales durante los 6-12 meses después de la administración de yodo reactivo entre el 8 y el 30% de las pacientes, no en todas, en un tercio de las pacientes puede haber trastornos menstruales y estos son transitorios durante aproximadamente entre 6 meses y 12 meses. Y también esos pacientes que han recibido yodo reactivo, parece que la menopausia es un poco más temprana que en la media de la población normal. Si hay dosis altas, dosis de tratamientos repetidos por enfermedad metastásica que ha necesitado dar 500, 600 milicurios de yodo 131, pues sí que parece que hay disfunción ovárica y que ya esos trastornos menstruales pueden ser un poco más severos, pero aún así hay muchas pacientes, eso no es universal, no afecta a todas las mujeres, por tanto habrá que individualizar. Lo mismo, la misma pregunta puede hacer paciente varón con cáncer de tiroides que le han dado radioiodo. ¿Qué pasa con la función testicular? Pues lo mismo, si es dosis baja, es la ablación con 30, 50, 100, 150 milicurios, puede haber una hipospermia, una falta de espermatozoides, pero que es transitoria también alrededor de 12, 18 meses, entre año y medio, y dosis altas sí que puede haber una disfunción testicular más severa en esos pacientes. La siguiente pregunta sería, bueno, muy bien, me han quitado el tiroides, me han dado radioiodo, ¿cuánto tengo que esperar para quedarme embarazada de nuevo? O, si el paciente varón, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que mi mujer se quede embarazada? La respuesta es igual para los dos géneros, entre 6 y 12 meses, tanto en varones como en mujeres, se recomienda esperar después de una dosis con yodo 131. Después de la tiroidectomía y la dosis de radioiodo, ¿cómo afecta a la lactancia? La respuesta es, se recomienda no dar lactancia un mes antes de recibir el radioiodo y tras el radioiodo esperar 6 meses para la lactancia. Esa es la recomendación general. La 14ª pregunta es, ¿el radioiodo se asocia con problemas de infertilidad, aborto, mortalidad neonatal o alteraciones congénitas? La respuesta es que no hay evidencias en este sentido. ¿Cómo se sigue a la paciente embarazada con cáncer de tiroides? Pues aquí de nuevo tenemos los 3 trimestres con sus meses. Lo que se recomienda es aumentar, porque es una paciente que no tiene glándula, aumentar un 30% la dosis de hormona tiroidea, medir, como antes medíamos exactamente igual, los test de función tiroidea, una TSH y una T4 libre cada mes durante el primer trimestre, durante el cuarto y quinto mes en el segundo trimestre, en el 7º mes, al comienzo del tercer trimestre. Luego, si son pacientes de alto riesgo, esas pacientes que no están curadas, se recomienda medir hacer una ecografía tiroidea al comienzo de cada trimestre y medir tiroglobulina al comienzo de cada trimestre, y así monitorizamos cómo va la función de ese tiroides o si hay un incremento en la producción de tiroglobulina o una imagen en la ecografía que nos hace sospechar que ese cáncer está recidivando. Entonces actuaremos en consecuencia. La cirugía, si es necesario, como hemos dicho antes, hará en el segundo trimestre de la gestación y no se da radioiodo. Esto también es un mensaje claro, que durante el embarazo no se da radioiodo porque quemaríamos el tiroides del feto. El de la paciente no, porque la paciente no tiene tiroides, obviamente, pero sí el del niño lo convertiríamos en un hipotiroideo. Como conclusiones, voy a decir las ideas más importantes que han salido aquí. Debe hacerse cribado de disfunción tiroidea en toda mujer embarazada o que busque en gestación. Toda disfunción tiroidea se asocia a hipofertilidad y complicaciones obstétricas. La paciente con hipotiroidismo que se queda embarazada debe aumentar cuanto antes la dosis de L-titoxina, de T4, más o menos un 30%. El manejo del hipertiroidismo es complejo durante la gestación y depende de la causa. Los nódulos tiroideos que son frecuentes durante el embarazo
pues la influencia de la gestación en su formación y crecimiento es mínima, aunque hay cierta influencia. La evaluación de esos nódulos durante el embarazo es exactamente igual. Hacemos una ecografía, una punción con aguja fina, si es necesario, para saber la naturaleza, conocer la naturaleza del nódulo. La cirugía en la embarazada, que esto no lo hemos dicho, pero aquí sí que se asocia a más complicaciones y estancias más prolongadas en el hospital, y si debe hacerse en el segundo trimestre de la gestación. Muchas pacientes diagnosticadas con cáncer de tiroides durante la gestación pueden ser seguidas sin tratamiento hasta el parto, evitar la ansiedad que la mujer que conoce que tiene un cáncer y dice, bueno, ahora tengo que esperar 8 o 6 meses o 5 meses hasta que me quiten el cáncer, no pasa nada, no hay efecto en la mortalidad o en el riesgo de recurrencia. Realmente las pacientes de alto riesgo o con enfermedad avanzada necesitan intervención quirúrgica durante el embarazo, y la mujer embarazada con cáncer de tiroides debe evaluarse con mayor frecuencia durante la gestación. Y esto es todo. Ahora estoy abierto a cualquier pregunta que se me quiera hacer y procuraré contestarla con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, porque está habiendo, la verdad, muchas cuestiones para resolver en esta tarde, pero primeramente le doy nuevamente las gracias por haber atendido la invitación de AECAT, de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, para ofrecernos esta interesantísima información y en breve tiempo tan densa también en contenidos, que supongo yo que con esas preguntas a su vez van las respuestas concretas y específicas para muchos de las personas que nos siguen en España, en Latinoamérica y en todo el mundo, no solo ahora en directo, sino también en cuanto puedan visionar la grabación de lo que es este encuentro online. Hay varias preguntas, pero yo quisiera, si me permite, formular una primera que tiene que ver con su exposición. Y es, sabiendo que los datos apuntan a que un 10-15% de las mujeres desarrollan una insuficiencia tiroidea durante el embarazo, ¿tiene algo que ver el hecho de que se está retrasando la edad de este embarazo dentro de lo que es pues los hábitos de vida de las mujeres, dentro de lo que es su propia biografía, el hecho de que ya no sean 18 o 20 años el periodo de gestación de su primer embarazo, sino que a lo mejor sean 30, 35 o hacia el horizonte de los 40, esa edad media de la mujer que decide quedarse por primera vez embarazada? Muchas gracias, Isabel. Desde luego, la pregunta es tremendamente oportuna y efectivamente da en el clavo. No, por un lado, sabemos que la frecuencia de nódulos en el tiroides aumenta con la edad. Aproximadamente en la década de los 30, el 20% de los pacientes tienen nódulos en el tiroides. En la década de los 40, el 30%, es decir, un 10% afecta al porcentaje de la edad menos un 10%. Lógicamente, si las mujeres, la edad media del embarazo va aumentando, habrá más mujeres con nódulos de tiroides que se queden embarazados. Esto no afecta a la disfunción, afecta simplemente a la presencia de los nódulos. Uno puede pensar, ahora es más frecuente que las mujeres tengan nódulos en el embarazo que antes. No. Lo que pasa es que ahora la mujer se queda embarazada a edad mayor y eso supone que tengan mayor porcentaje de nódulos. Pero en cuanto a la disfunción también es verdad. Ciertamente el hipotiroidismo aumenta con la edad. La presencia de anticuerpos antitiroideos aumenta con la edad. Por tanto, si antes la edad media en que la mujer tenía su primera gestación sería en la década de los 20 y tantos, ahora ya ha pasado a ser en España, me parece que es alrededor de 30, pues lógicamente hay más mujeres con hipotiroidismo, más mujeres con tiroides de Hashimoto, y eso afectará con mayor razón. Eso es un motivo para hacer ese cribado de disfunción tiroidea y tratar adecuadamente a esa mujer con hipotiroidismo que quiere buscar un embarazo. Y no es raro que vengan a la consulta los endocrinólogos pacientes que ya pues han acabado su preparación profesional, por fin deciden, venga, voy a por el primer embarazo, ya tienen 30 y tantos años y les cuesta un poco más, lógicamente, es así, la naturaleza es así, les cuesta un poco más quedarse embarazadas que si lo hubiesen intentado a los 22 o 24. Pues esas mujeres, con más razón, hay que decir, bueno, vamos a descartar que no haya disfunción tiroidea, y lo encuentras con relativa frecuencia. Gente con anticuerpos positivos, antiperoxidasa o antitiroglobulina y función tiroidea normal. Aún en esas pacientes hay que tratar. Hay que dar un poco de hormona tiroidea porque disminuye la tasa de hipofertilidad y facilita el que se queden embarazadas. Tengo más cuestiones a este respecto. Una de ellas es si la edad puede ser un factor determinante o a tener en cuenta dentro de los distintos factores
para el control de la gestación. En el caso de aquellas mujeres que hayan sido operadas de cáncer de tiroides, que hayan ya sido tratadas, los años que distancian de ese tratamiento al quererse quedar embarazadas, ¿también va a ser determinante o no? Influye, claro que influye. Si un paciente que se diagnostica a los 30 años de un cáncer de tiroides todavía no ha tenido su primer embarazo, todo el proceso entre la cirugía, el radioyodo, pues supone un retraso de por lo menos un año entre que te operan, te dan el radioyodo, los tengo que esperar si luego ya estoy curado o no estoy curada. Eso pues sí que puede retrasar la edad de la gestación y desde luego años que pasan, años que puede ser un poquito más complejo quedarse embarazada. Eso sí que es verdad. Eso puede ser un factor que influya. Por ello, también, como el embarazo no supone un impedimento absoluto para la gestación. Perdón, el cáncer de tiroides no supone un impedimento absoluto para la gestación y el reloj va pasando. También yo animo a las mujeres y a mis colegas, tampoco pongamos muchas pegas. Si una mujer busca gestación y dice, no, vamos a esperar 5 años a que se quede embarazada, de verdad que el manejo de la disfunción tiroidea y el manejo de la paciente con cáncer de tiroides y embarazo es relativamente fácil, sencillo, y es mejor que la mujer busque esa gestación, que luego será más, dentro de 5 años va a ser un poquito más complejo, y que pues lo manejamos y no supone un aumento de riesgo, o es que va a pasar, no pasa nada, que se quede, si quiere quedarse embarazada, pues sí, esperaremos los 6 meses después del radioyodo que hace falta, pero después no tenemos que esperar más, porque el reloj va pasando. Bien, doy paso ya a esas cuestiones formuladas por los participantes después de esta tercera, y permítame el privilegio de poder formulársela, y tiene que ver con la participación dentro de lo que es el embarazo del protagonismo del varón. Hemos hablado fundamentalmente de lo que es el embarazo en la mujer y ha citado en el caso de los varones la función testicular que pueda reducir a lo mejor la fertilidad en los meses posteriores a tratamientos en cuanto a las dosis de hormonas tiroidea que se vean afectadas precisamente por los tratamientos de disfunciones o incluso de cáncer de tiroides. Y a mí me gustaría preguntarle si dentro de lo que es la decisión de querer asumir la paternidad o la maternidad, esto se debe de tener en cuenta también en cuanto a que es solamente para casos puntuales de ciertos tratamientos, o si los futuros padres deben también de ser previsores en cuanto a saber de si su hormona tiroidea es normal o puede haber alguna disfunción que pueda afectar, no sé si a la calidad de sus espermatozoides. Okay. Eso no está tan estudiado ni tan demostrado con las mujeres. Sí que aquí me estaba refiriendo específicamente a porque claro, la función tiroidea de la mujer tenemos que cuidarla mucho más que en el varón, porque no solo es el hecho de quedarse embarazada, sino también el mantenimiento de toda la gestación. Es la mujer la que le pasa la hormona tiroidea al niño, es la mujer la que si tiene algún problema de disfunción tiroidea durante el embarazo va a tener el aborto. Entonces lo que sí que está muy claro es que la dosis de radioyodo en el varón sí que puede afectar a la calidad de sus espermatozoides. Por lo menos durante esos 12-18 meses puede haber un poquito de hipospermia. Pero el paciente con hipotiroidismo, el que no tenga, sí que puede haber alteraciones puede haber un poquito de disfunción eréctil, o puede haber alteraciones, a veces el hipertiroidismo también puede dar alteraciones en la función gonadal del varón, pero no es tan importante como en la mujer. Sí que, así como está clarísimo que en la mujer hay que hacer screening de función tiroidea si hay hipofertilidad, en el varón tampoco está tan demostrado. O sea que allí tenemos un poco de laguna, pero no está tan demostrado. Claro, aquí la función de la mujer en el embarazo es capital, el varón ayuda, pero no está esto tan demostrado. Tendríamos que mirarlo con más detalle, desde luego. Bien, pues si le parece vamos a transmitirle ya las consultas, las dudas de aquellos que están siguiendo esta intervención suya online. Y vamos con la primera de ellas, que dice: necesito tiroxina desde los 16 años. A los 28... ¿Sí? Sí. Comienzo nuevamente con esta consulta. Necesito tiroxina desde los 16 años. A los 28 me quedé embarazada. A los 4 meses me pidieron una analítica y estaba más hipotiroideas.
El médico general me subió de pronto 50 gramos de tiroxina, pero aborté casi enseguida. ¿Fue por la subida? ¿Fue por hipo? Habría que verlo con más detalle, es decir, sí que está bien hecho el aumentar la hormona tiroidea durante el embarazo. Desde luego, si estaba hipotiroidea durante el embarazo, durante el primer trimestre, que parece que ya estaba, porque en el cuarto mes le aumentaron bruscamente la dosis de hormona tiroidea, eso quiere decir que durante el primer trimestre había estado hipotiroidea. Habría que ver qué gravedad tenía su hipotiroidismo. Lo que le aumentaron 50 no serán gramos, sino microgramos, podemos decir, al día. Es un aumento que, bueno, el tiroides produce alrededor de 100 microgramos todos los días. El tiroides durante el embarazo puede llegar a producir unos 150 microgramos todos los días. Fue un aumento importante. Quizás sí que a lo mejor tenía ese aborto, pudo ser o pudo contribuir el hipotiroidismo que tuvo durante el primer trimestre. La respuesta es que puede haber sido, y más tenía anticuerpos antitiroideos positivos. Esos son factores que contribuyen, aunque la tasa de abortos espontáneos también es muy alta. Entonces, allí, desde luego, el hipotiroidismo pudo contribuir, aunque no podemos decir que es sin duda la causa que le ha producido el aborto a esta paciente, ¿no? Esta paciente se llama Laura y efectivamente su duda es si esto fue por hipotiroidismo o si pudo ser por otra causa, que usted incluso pueda aclarar o cuando menos abrir el camino de la búsqueda de una respuesta más concreta y específica, en tanto, ¿qué debe hacer para volver a quedarse embarazada? Laura, yo lo que le recomendaría a Laura es, Laura, tiene que ver cuál es su función tiroidea en estos momentos, que está buscando una nueva gestación. El consejo, me gustaría saber si tiene anticuerpos o antiperoxidasa positivos. Intuyo que sí, porque si tiene un hipotiroidismo tan jovencita, la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, anticuerpos antitiroideos positivos. Y lo que le recomendaría es que se haga un análisis de función tiroidea. Que esa TSH, cuando tenga el resultado, que esa TSH busque que esté por debajo de 2,5 microunidades partido por mililitro. Si no es así, que aumente la dosis de hormona tiroidea antes de quedarse embarazada, o si ya está, si acaba de conocer que tiene un nuevo embarazo, que aumente la dosis hasta conseguir que esa TSH esté por debajo de 2,5. Y luego, durante esa nueva gestación, que esperemos que venga pronto, buscar cada 4 semanas que se haga análisis de TSH, y que durante todo el primer trimestre esa TSH tiene que estar por debajo de 2,5. Y luego ya en el segundo trimestre y tercer trimestre podemos levantar un poco el pie del acelerador y que esa TSH esté por debajo de 3. Y ver cuál es su patrón, si realmente ella necesita ir tomando cada vez más hormona tiroidea a lo largo de todo el embarazo, pues eso indica que su tiroides le falta fuelle, por decirlo de algún modo, y necesita la suplencia exógena de hormona tiroidea. Sí que será importante que vaya, por tanto, midiendo las hormonas tiroideas cada mes durante el primer trimestre, y seguramente también en el segundo trimestre, en la cuarta y quinta semana también, y luego ir viendo cuál es la tendencia de esa función tiroidea a lo largo de todo el embarazo. Doctor, ¿qué relación de dependencia hay entre la hormona tiroidea y las demás hormonas que en nuestro cuerpo son las protagonistas durante la gestación? ¿Es una relación de protagonismo de la hormona tiroidea respecto de ellas o sigue un poco el discurso o la necesidad que le marquen las otras hormonas? La hormona tiroidea influye en todo. Yo me dedico más a cosas del tiroides y siempre casi le doy más protagonismo al tiroides quizá de lo que tenga. Pero sí que la hormona tiroidea influye en todo, influye en el crecimiento del niño, influye en el crecimiento en todas las funciones vitales, influye en el ritmo cardíaco, influye en la velocidad intestinal, influye en que todas las células, es como el relativo de las células. Si tenemos mucha hormona tiroidea, todas las células funcionarán más rápido y por tanto se producirán diferentes tipos de trastornos. Con todas las hormonas sí que hay con las hormonas sexuales sí que tiene importancia la HCG, esa hormona coriónica que produce la placenta, que sí que tiene una homología estructural con la TSH, con la hormona hipofisiaria que me estimula el tiroides, y esa HCG influye en la glándula tiroidea para que la glándula tiroidea produzca más hormona tiroidea. Pero también los estrógenos durante el embarazo
hacen que aumente en el hígado una proteína transportadora de hormonas tiroideas, por tanto, que se llama la TBG, sus siglas están en inglés, de la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Esa aumenta su concentración y esa hormona transportadora secuestra hormona tiroidea y hace por ello también que tenga que incrementarse la producción de hormonas tiroideas, porque hay cierto secuestro por parte de la hiperproducción de estrógenos. Hay el embarazo es una eclosión de hormonas. La prolactina también va aumentando al final, en las fases finales del embarazo para preparar la mama. Y también hay cierta relación entre las hormonas tiroideas y la prolactina, que cuando hay una hipofunción tiroidea aumenta la prolactina. Bueno, sí que hay una cierta influencia entre todas las hormonas entre sí, pero también ocurre no solo en el embarazo porque hay más hormonas, pero en la vida normal también hay interrelaciones. Los corticoides, que en el embarazo no tiene por qué haber un exceso de corticoides, hay un poquito de exceso de corticoides, que también me inhiben la TSH y por tanto me hacen que el paciente pueda caer en un poco de hipotiroidismo. Sí que es una relación compleja. Bien, seguimos con otra consulta para aprovechar estos minutos de encuentro con el doctor Juan Carlos Galofé. Es Erika que pregunta, primero diciendo, tengo 29 años y apenas tengo la regla. Me dan la píldora para tenerla y tengo la TSH en 9. ¿Puede tener relación? No puedo quedarme embarazada, dice. Bueno, Erika, aquí seguro que el problema es un poquito más complejo. Una TSH de 9 no tiene por qué producir una imposibilidad para quedarte embarazada. El que tengas 29 años y todavía no tengas la regla, hay que ver cuál ha sido la razón. El tratamiento crónico con anovulatorios sí que es una pescadilla que se muerde la cola. Les damos anovulatorios para que la paciente tenga menstruaciones, porque es bueno que tenga menstruaciones, pero entonces dejamos el ovario quiescente. Ese ovario quiescente, si lo dejamos durante mucho tiempo, ese ovario en reposo luego le cuesta meses, hasta que recibe el estímulo de la FSH y la LH hipofisarias para que se empiece a funcionar. Habría que saber cómo está la prolactina. A veces una causa de amenorrea, no sé si es primaria o secundaria, es decir, no sé si nunca ha tenido la regla o si la tuvo al comienzo, pero luego cesó. A veces la causa de eso puede ser un exceso de prolactina pero seguro que la han estudiado. Que si esa prolactina está alta, lo que habría que corregir es la hiperprolactinemia. No sé si hay un ovario poliquístico, entonces el tratamiento del ovario poliquístico también pasa por anovulatorios, pero se pueden hacer más cosas, tratamiento con clomifeno para estimular los ovarios a que produzcan. Así una respuesta adecuada por un programa con un webinario, desde luego una TSH de 9 solo no es generalmente causa para que una mujer entre en amenorrea. Puede tener trastornos menstruales, pero una amenorrea de años de evolución. Muy bien, queda claro. Otra consulta, porque tenemos muchas para esta tarde. Tengo anticuerpos TPO y estoy en tratamientos de fertilidad sin éxito. La tiroglobulina no me han pedido nunca. La TSH dicen que está bien. Ok. Bueno, si la TSH está bien, los anticuerpos antiperoxidasa indican la posibilidad de tener o padecer en un futuro hipotiroidismo. En los tratamientos de fertilidad lo que se busca es que los anticuerpos indican la causa, pero una vez que ya conocemos que la causa es autoinmune, el objetivo es mantener la TSH dentro de los rangos de normalidad. Si la TSH está bien, es decir, está por debajo de 2,5, entonces ese factor está corregido. No es el único factor que puede condicionar una hipofertilidad. O sea ya habría que ver todo el conjunto también de los factores que allí están influyendo en la fertilidad de esta paciente. Pero si la TSH está corregida, por ese parámetro ya lo tiene arreglado, habrá que buscar otros. Los anticuerpos antitiroglobulina, sabiendo que la causa es autoinmune, no hace falta medirlos, sabemos que están allí. Y la tiroglobulina como tal proteína es un marcador de cáncer de tiroides, pero no nos indica no hace falta medir la tiroglobulina para un estudio de fertilidad. La tiroglobulina como proteína en sí misma, y los anticuerpos tampoco, una vez que ya sabemos la causa. Hay una breve pregunta que nos formula Erika en su caso y que me parece muy interesante porque puede dar respuesta a muchas más personas. ¿Voy al endocrino o al ginecólogo? Afortunadamente en mi hospital nos llevamos muy bien. Entonces, muchas veces los ginecólogos nos envían pacientes y nosotros las enviamos también al ginecólogo.
Si es un trastorno tiroideo, los que estamos más habituados a manejarlo somos los endocrinólogos. Hay ginecólogos que saben manejarlo y algunos lo manejan muy bien y otros no le hacen ni caso. Entonces, hombre, para un trastorno tiroideo los endocrinólogos somos los que estamos más habituados a manejarlo. Los trastornos ginecológicos de la regla o los ovarios poliquísticos es un terreno, es un espacio entre dos aguas que tanto los ginecólogos lo tratan y lo suelen tratar muy bien, como nosotros también lo tratamos y pensamos que también lo hacemos de modo correcto porque son problemas hormonales. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el problema prioritario es tiroides, yo diría sin duda al endocrinólogo. Si es un problema ya de trastornos menstruales, de hipofertilidad, pues habría que ver dónde cae, a qué lado del tejado cae la pelota, ¿no? Pero en general, trastorno hormonal en general, el endocrinólogo está más habituado a tener una visión más conjunta, más global que el ginecólogo. Hay una pregunta que se refiere a otra persona en relación a que está tomando levotiroxina durante el embarazo y pregunta si después del embarazo tendrá que seguir tomándola. Ok, esta es la misma pregunta que nos hicimos cuando yo trabajaba en Nueva York con el doctor Davis. ¿Qué pasa entonces? La respuesta es, habrá que ver cuál es la tendencia. Si ha ido tomando tiroxina. La primera pregunta es, ¿estaba tomando la tiroxina, la hormona tiroidea antes de quedarse embarazada o no? Si no estaba tomando, hay que ver la tendencia durante toda la gestación. Si ha necesitado aumentar la dosis paulatinamente a lo largo de todo el embarazo, entonces la respuesta es probablemente sí. Probablemente necesitará tomar hormona después de la gestación. Sí, ha habido un aumento de hormona tiroidea durante el primer trimestre y luego se ha mantenido en una meseta a lo largo de toda la gestación. Probablemente no necesitará tomar hormona tiroidea después de la gestación. Pero en cualquier caso lo que habrá que hacer es, después del embarazo, si tiene anticuerpos, tiene más posibilidad de hacer una tiroiditis postparto, o sea que después del embarazo, 3 o 4 meses después del embarazo, o si se encuentra especialmente cansada, incluso un mes después del embarazo, es hacer unos análisis de función tiroidea, a ver cómo ha quedado la función tiroidea. Con respecto a la pregunta si debe dejar de tomar la hormona justo después del embarazo, le diría, mire, depende. Si está tomando 25 microgramos, le diría que sí que la deje de tomar. Si está tomando 75, yo no me atrevería a decir déjelo en seco, sino que tome un poco menos durante el embarazo y veremos cómo se queda la función tiroidea un mes o 3 meses, depende de la circunstancia de la paciente después del parto, y en esos momentos decidiremos si conviene o no conviene seguir con hormona tiroidea. Muy bien, vamos con otra consulta, en este caso de Merced. Dice, buenas tardes, en primer lugar agradecerles este webinario y a ti, Merced, por participar. Mi consulta es sobre los valores del primer trimestre de gestación. Hace 15 años fue operada de carcinoma papilar de tiroides con tiroidectomía total como resultado y sana desde entonces. Actualmente estoy de 38 más 3 semanas de gestación. Durante el primer trimestre mi endocrino me mantuvo a mi dosis normal de Euthyrox 100 y me pidió analítica nueva a las 6 semanas siguientes. Me puse en contacto con él, ya que dormía unas 16 horas diarias, pero me dijo que era normal del embarazo y que no me preocupara, que me hiciera los análisis cuando tocaba. El resultado me dio una TSH de 7,33, T4 libre de 1,33. Desde los últimos análisis a estos pasaron 6 semanas y no tuve resultados, y visita hasta una semana después. Me subieron la dosis en un 30%, pasando a tomar Euthyrox 137 y se estabilizó la TSH a 0,54 y la T4 libre 1,8. Hasta ahora la TSH se ha mantenido a 0,4 más 0,2 más 0,2 y 1,54, valores normales según mi doctor. Mi pregunta es, el pico elevado de TSH que tuve en el primer trimestre, que es el de 7,3. es el más conflictivo, aún habiéndose corregido a las semanas, ¿puede haber tenido efectos dañinos e irreversibles en el bebé? Primera pregunta. ¿Los niveles de TSH durante los siguientes meses han sido el correcto? Okay. La primera pregunta, que es la más angustiosa, porque ¿qué ha pasado con mi hijo? La respuesta es que no hay evidencias. O sea, sí que este caso nos ilustra cómo efectivamente una mujer sin tiroides, desde el primer momento que se queda embarazada, tiene que subir la dosis de hormona tiroidea un 30%. Si estaba tomando, Merced estaba tomando
100 antes de quedar embarazada. En el momento que sabe que se ha quedado embarazada, porque a la primera falta, aumentar a 135 es lo que debería haber hecho, lo que le debería haber recomendado, pienso, y tal como se ve. Y probablemente hubiésemos evitado ese 7,3, ese TSH 7,3. Luego, ha estado ejemplarmente tratada porque se ha mantenido una TSH dentro de los valores que corresponden. La angustia de todas las mujeres es decir, bueno, ¿qué ha pasado con mi hijo durante esos 3 meses? Son los 3 meses críticos porque son los 3 meses en los cuales se desarrolla todo el sistema nervioso del feto. No hay evidencias de que eso haya producido un trastorno importante en el desarrollo del feto. Para tranquilizar a Mercé, le diré, hay varios estudios, uno muy importante sobre pacientes que tenían hipotiroidismos francos, hipotiroidismos con TSH no de 7,3, sino TSH de 15, de 20, de 25, de 40, que se mantenían hipotiroidías no solo durante el primer trimestre, sino también durante todo el trimestre, y esas pacientes sí que tenían hijos con una disminución en el coeficiente intelectual después del, o sea, esos niños que nacían con madres que habían estado con hipotiroidismos francos, sí que los críos tenían después un índice intelectual menor y algunos trastornos en el desarrollo neuromuscular. En las pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico, como es el caso, entonces sí que han hecho se publicó hace 2 años o 3, me parece, un estudio muy importante que se centralizó en Cardiff, en el Reino Unido, en Gales y en el norte de Italia, y que no demostraron que pacientes con hipotiroidismo subclínico mantenido durante toda la gestación, los hijos de estas pacientes después del parto tuviesen alteraciones en el desarrollo neurocognitivo. Eso se vio que no era así. Pero sí que sabemos que pacientes que tienen mayor tasa de abortos, mayor tasa de partos prematuros, pues son pacientes que tienen ese hipotiroidismo subclínico durante la gestación. Esto lo han hecho, sobre todo los trabajos más importantes se han hecho en el sur de Italia, que se ve que las mujeres con hipotiroidismo subclínico tenían más tasas de trastornos obstétricos que las mujeres que no tenían hipotiroidismo subclínico. Entonces, para tranquilizar a Merced, dice, con una TSH de 7, corregida inmediatamente después, no hay evidencias que el hijo vaya a nacer con ningún problema y después se ha corregido todo el curso de toda la gestación. O sea que se quede tranquila que una TSH de 7 no va a suponer ningún tipo de defecto del crío cuando nazca. Hemos cumplido un tiempo de 1 hora, pero la verdad, doctor, quedan varias preguntas, creo que muy interesantes, y si apelo un poco a su amabilidad para dar respuesta a todas ellas, porque creo que puedan ser, bueno, aclaratorias para cada uno de estos pacientes, pero dado que esto a su vez lo estamos grabando y luego lo podrán visualizar cualquier otra persona interesada en aclarar dudas al respecto de la gestación, pues, en fin, procedemos con... Dígame, sí, claro. Muy bien. Marta nos pregunta, después de un embarazo tuve depresión posparto y al final era hipotiroidismo. Ahora ya me siento bien, tomo 75 de levotiroxina. ¿Quién debe llevarme, el médico general, el ginecólogo o el endocrinólogo? Me miran una vez al año y no me siento bien. Esto nos dice Marta. Marta, de nuevo, ante un problema de tiroides, lo normal es que el endocrinólogo tenga algo que decir. Es cierto que las consultas de endocrinología pues están muchas veces desbordadas, que el hipotiroidismo generalmente, sobre todo, pues se deriva a atención primaria porque es relativamente fácil de seguirlo y me parece que el médico de atención primaria puede perfectamente ajustar la dosis de hormona tiroidea a cada situación y que conseguir una TSH adecuada para la paciente, para todo paciente, eso lo puede hacer perfectamente el médico de atención primaria. También es cierto, bueno, es un caso típico, depresión posparto que se ha confundido un hipotiroidismo que probablemente sería una tinitis posparto con una depresión posparto. Pero afortunadamente, pues supongo que ya se ha corregido y ahora Marta estará con una dosis de hormona tiroidea adecuada. Pero sigue encontrándose mal. Entonces aquí entramos en ya una endocrinología más fina, que entonces quizá hace falta ir al endocrinólogo. La endocrinología más fina es, sabemos que hay un porcentaje pequeño de pacientes con hipotiroidismo que a pesar de que la TSH está dentro de la normal y la T4 está dentro de la normal, no acaban de encontrarse bien. El diagnóstico diferencial de estas situaciones es complejo. A veces hace falta, además de tratar con T4, esas pacientes porque tienen
algunos tipos de alteraciones en una enzima que se llama deshidrasa, que también conviene darle un poquito de T3, y pacientes que mejoran entonces cuando se da la levotiroxina junto con la levotiroxina T4 con liotironina, que es T3. La liotironina no está comercializada en España, es una medicación extranjera, hay que pedirla a Andorra o donde sea, y a veces hay pacientes que para corregir su hipotiroidismo necesitan esa combinación de T3 y T4. También habrá que ver si realmente cómo está la TSH de Marta, si hemos conseguido que esa TSH esté dentro de la normalidad, o si Marta sigue teniendo TSH a lo mejor superiores a lo que ella percibe. No sé cómo se da, si a lo mejor está rondando su TSH alrededor de 4 y lo conveniente con Marta sería conseguir una TSH de 0,4, 0,5 o por debajo de 1. Esto habría que ver cómo evoluciona o si hay otras razones por las cuales está cansada, que también pueden ser. A Marta habría que estudiarlo un poquito mejor si no acaba de encontrarse bien. Quizá si el médico de atención primaria no acaba de solucionarle, sí que le aconsejaría ir al endocrinólogo a ver si puede haber otra razón, o si no al médico de medicina general, es decir, al médico internista. Puede haber anemias, puede haber hepatitis, puede haber antecedentes de infecciones por citomegalovirus, puede haber una mononucleosis infecciosa, puede haber, no sé, lo que habría que mirar un poco más. Y a colación a este respecto, no sé si esto da respuesta también a lo que nos pregunta Carmen, que dice: tengo una tiroiditis postparto, ¿me trato? Si se trata, bueno, entonces Carmen, la tiroiditis postparto suele tener 3 fases. La primera fase es una fase de tirotoxicosis, donde generalmente no necesita tratamiento, es, por decirlo, la glándula tiroides almacena hormona tiroidea. Y cuando la TSH le estimula, suelta la hormona tiroidea. En la tiroiditis, por decirlo de algún modo, se rompen las compuertas, es un modo de expresar, y hay una liberación masiva de hormona tiroidea. Por tanto, la primera fase es una fase de tirotoxicosis. No hay tratamiento para la tirotoxicosis, porque la hormona tiroidea circula a una concentración superior y no hay manera de sacarla de la sangre. Entonces, eso suele ser transitorio. ¿Cuáles son los síntomas de la tirotoxicosis? Porque los síntomas del hipertiroidismo son: todo funciona más rápido, taquicardias, nerviosismo, temblor de manos, diarreas, sudoración, piel húmeda. Está la paciente, por decirlo coloquialmente, como una moto, un poco nerviosa, cansancio. Eso es lo mismo que pasa cuando una paciente tiene un hipertiroidismo por la enfermedad de Graves. Todo funciona, todas las células, todo el organismo funciona a un incremento de revoluciones, está como más revolucionado. Esa fase puede durar alrededor de 4 semanas. Luego, la glándula, que todavía está, por decirlo así, rota, y la hormona tiroidea circulante ha dejado de circular, se ha degradado, porque la vida media de la hormona tiroidea son 15 días, por tanto va resumando la glándula hormona durante un tiempo y luego ya desaparece el torrente circulatorio y la paciente entra en una segunda fase, que es hipotiroidismo. Todo lo contrario: cansancio, estreñimiento, más frío que las demás personas, la piel más secota, tendencia a engordar. Entra en fase de hipotiroidismo hasta que poco a poco esa glándula se va recuperando, y pueden pasar otras 4, 6, 8 semanas, 3, 4 meses en una situación de hipotiroidismo hasta que ya se normaliza la función y ya vuelve a la situación basal. Durante el periodo de tirotoxicosis inicial no podemos hacer nada. Durante el segundo periodo de hipotiroidismo sí que podemos hacer. Podemos dar a la paciente la hormona tiroidea que le falta. Podemos darle la levotiroxina en la dosis necesaria hasta conseguir normalizar la TSH durante esos 3, 4, 6 meses que la paciente pasa con hipotiroidismo. Ahí sí que hay tratamiento. Y luego ya cuando se normaliza se quita la hormona tiroidea y ya está. La paciente tiene más posibilidades de tener una segunda tiroiditis postparto, como un 50% de posibilidades de tener una tiroiditis postparto en un nuevo embarazo. Y hay que tenerlo en cuenta y saberlo cuando ella se quede embarazada de nuevo, si es que se va a quedar embarazada de nuevo, ¿no? Le transmito ahora la consulta de Lucía. Llevo 10 años queriendo tener niños sin éxito. He tenido abortos y en muy pocos meses, todo en el mes... y estos abortos se han producido en el primer y segundo mes de embarazo. Ahora ha empezado con la menopausia y está depresiva. ¿Puede ser el tiroides? Le dijeron que no lo era, aunque que estaba cerca del borde. Así nos lo comunican. Ok, Lucía, claro, habría que saber cómo está la función tiroidea. Los abortos, una causa de abortos es el hipotiroidismo autoinmune,
El hipotiroidismo en sí no es la única causa de abortos, hay otras muchas causas de abortos, pero esa sí, durante ese periodo de tiempo que tuvo abortos de repetición, se descartó el hipotiroidismo, pues entonces ya no sería el caso. Ahora está con la menopausia. La menopausia es también un trastorno hormonal importante. La mujer durante las manifestaciones de la menopausia, la perimenopausia, son muy variadas. El abanico de manifestaciones es enorme. Hay pacientes que ni las notan, otras pacientes sí que hay un fracaso en el estado del humor, pues hay sequedad, hay incomodidad, hay cambios en la redistribución de grasa, hay sofocos, y también puede haber cansancio. Entonces, la menopausia en sí mismo puede justificar el cansancio o el agotamiento o la sensación de malestar. Para saber si es un hipotiroidismo o no, simplemente yo le recomendaría a Lucía que le hagan una TSH, y si la TSH está dentro de la normalidad, no es el hipotiroidismo, es la propia menopausia o quizá otra razón. Puede ser el hipotiroidismo, sí, pero esto es muy fácil comprobar con una TSH y se sabe si es o no es el hipotiroidismo. En el caso de Beatriz, su consulta es respecto a un nódulo que tenía antes del embarazo. El ecografista dice que es bueno. ¿Debe de hacer algo más? Habría que saber cuál es el tamaño del nódulo y si los rasgos ecográficos son de benignidad, es un dato tranquilizador. Si el nódulo ha crecido o no ha crecido, o depende del tamaño o los rasgos, habría que hacer una punción y conocer cuál es el estudio citológico de ese nódulo. Aquí entramos también en un campo que hay diferentes escuelas. Si cogemos las recomendaciones de las guías americanas del año 2009, nos dicen que conviene pinchar o hacer estudio citológico de todo nódulo tiroideo mayor de 1 centímetro, especialmente aquellos que tienen rasgos sospechosos de malignidad. Las guías británicas, que se han publicado en julio del año pasado, dicen hay que hacer punción de todo nódulo tiroideo que tenga rasgos ecográficos sospechosos. Los que son benignos o que no tienen rasgos sospechosos no hay que hacer punción independientemente del tamaño. Entonces, a Beatriz le diría, Beatriz, a ver, si viniese a la consulta, le pediría, enséñame cuál es la ecografía, cómo lo ha descrito el radiólogo, qué tamaño tiene el nódulo, qué aspecto tiene el nódulo, y si merece la pena o no merece la pena hacer una punción de ese nódulo, conocer la citología de ese nódulo. Si fuese todo benigno, que no hay, es un nódulo limpio, claro, bien definido, no tiene microcalcificaciones, pues ya está, con la ecografía suficiente. Hacer ecografías seriadas para ver si realmente ese nódulo cambia de tamaño o no, pero igual no hay que hacer realmente nada más. ¿Es probable que le haya dicho su ginecólogo que se haya hecho esa ecografía o ya la haya derivado al endocrinólogo? Pregunto yo. Que a lo mejor el propio ginecólogo le ha hecho la ecografía, le ha visto un nódulo y le ha dicho que vaya al endocrinólogo. Sí. Es que no entendí la pregunta, perdón. Sí, quiere decir, esta mujer está embarazada, sabe que tiene un nódulo, pero los caminos para saber que tiene este nódulo pueden ser pues a través de su médico general o ha podido ser el ginecólogo, me pregunto yo. Ha podido ser. A veces ocurre que el propio ginecólogo le hace la ecografía obstétrica, después le pasa el transductor por el cuello, ve que tiene la paciente nódulos en el tiroides y nos lo remite para que lo estudiemos. Lo que hay que hacer es ver cómo es ese. Si el nódulo es infracentimétrico, no tiene ningún rasgo sospechoso de malignidad ni nada, se le puede decir a la mujer, tranquilizarla y decir que no se preocupe y que no hay que hacer nada más. Si el nódulo es grande o tiene algún rasgo que nos llama la atención, se le puede decir durante el embarazo, mira, lo que tienes que hacer es hacerte una punción, estudiarlo, sacar células y analizarlas. Que nos dicen, la citología nos puede decir 3 cosas, nos puede decir que el nódulo es benigno, entonces no hay que hacer nada más, nos puede decir que el nódulo es maligno, entonces si está embarazada la paciente le diremos, tranquila, vamos a seguirlo durante todo el embarazo, pero la cirugía será después de la gestación, después del parto. Y el citólogo también nos puede decir, ese nódulo es sospechoso de malignidad. La actitud sería similar a cuando nos dicen que es maligno. No vamos a hacer nada después del embarazo. Si es sospechoso de malignidad, habrá que hacer también un tratamiento que probablemente sea tratamiento quirúrgico, depende del grado de sospecha que tengamos de malignidad. Y doctor, ¿cuál es el indeterminado? El sospechoso de malignidad indeterminado. Ahí la clasificación, hay diferentes clasificaciones, pero
Está el benigno, el maligno y luego ese cajón desastre, que son el 15% de los nódulos tiroideos que se llaman indeterminados, se llaman proliferaciones foliculares, se llaman sospechosos de malignidad. Son las clasificaciones, unos citólogos que se reunieron en Bethesda lo clasificaron con estadio o tipo 3, 4 y 5 de Bethesda, que también es lo mismo, es indeterminado, es sospechoso de malignidad. Porque ahí la nomenclatura no está 100% definida. Es que esta es la pregunta de Paloma. Ella dice que su hermana está embarazada y que le han dicho que su nódulo es indeterminado. Y se pregunta qué hay que hacer. Lo acaban de descubrir, está de 5 meses y por otro lado no sabe si indeterminado es un cáncer. No. Lo que le diría a la hermana de Paloma es, muy bien, tranquila, una vez acabado la gestación, habrá que estudiar ese nódulo indeterminado. Los nódulos indeterminados o las proliferaciones foliculares o las citologías de estas que no sabemos si son buenas o malas corresponden al 15% total de las citologías y de ese 15%, a ver si lo explico porque a veces parece un trabalenguas, de ese 15% sabemos que el 80% son benignas, son adenomas foliculares, y el 20% de ese 15% son malignas, son carcinomas foliculares. La diferencia entre un carcinoma folicular y un adenoma folicular es que el carcinoma folicular, el maligno, rompe la cápsula, el nódulo está en una cápsula, rompe la cápsula del nódulo y salen las células fuera de la cápsula. El adenoma folicular está todo bien empaquetadito, no salen las células fuera de la cápsula. Las células son iguales. Por lo tanto, nosotros cuando pinchamos ese nódulo, sacamos las células, sí que vemos que son células exactamente iguales y no sabemos si son buenas o malas. Para saber si es buena o mala tenemos que ver si rompen la cápsula de ese nódulo y para eso hace falta extirpar el nódulo y analizar con histología cuál es si ha habido esa rotura capsular o no. Por tanto, la posibilidad de que la hermana de Paloma tenga un cáncer de tiroides es muy baja y en cualquier caso habrá que estudiarlo. Habrá que hacer la cirugía, la lobectomía, quitarle solo ese nódulo que está afectado después del parto. Muy bien. Carmen, tengo una TG estimulada detectable. ¿Una, perdón? TG. Sí. Tiroglobulina, entiendo yo. TG. Sí, yo, ok. Estimulada, detectable, pero no sabemos dónde está el foco. Acabo de tener un bebé. Quise tenerlo. ¿Puedo esperar a hacerle el rastreo para darle de mamar al bebé? Yo pienso que sí. Es decir, esa tiroglobulina estimulada, ¿cuánto se estimula? Porque tiene, dentro de la estratificación dinámica del riesgo, ahora esto es un concepto muy de moda que a través de los del Memorial de Nueva York lo han extendido a todo el mundo. Lo que se nos recomienda en el seguimiento del cáncer de tiroides es ver en cada momento del cáncer de tiroides cuáles son el riesgo de recidiva de ese tumor en concreto, que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento son pacientes que tienen tiroglobulina indetectable, tiroglobulina estimulada indetectable y ecografías negativas. Y esos están curados. Es muy raro que esos pacientes recidiven. En el caso de Carmen, sería la segunda, son esos pacientes que ya son más indeterminados, es decir, que tienen una tiroglobulina basal que no es indetectable, una tiroglobulina estimulada que está por debajo de 10, o que tiene una ecografía con algún tipo de nodulito o de rasgo sospechoso. Esos serían los indeterminados. Y luego los que tienen mala respuesta al tratamiento son aquellos que tienen tiroglobulinas estimuladas más de 10 o tiroglobulinas ya detectables en estado basal o ecografías con metástasis ciertamente, ¿no? Entonces, si tenemos simplemente una tiroglobulina estimulada algo elevada, pero no hay ecografía, entonces sabemos que hay algún tipo de célula, pero si no sabemos dónde está, bueno, es pequeñita, el pronóstico es excelente, y yo le recomendaría, Carmen, ten el niño, ten la lactancia, podemos esperar un año perfectamente bien, y después del año ya hacer el rastreo, dar el radiodo y ver si encontramos dónde está esa enfermedad. Supongo, como tiene la tiroglobulina detectable, que no tendrá anticuerpos. Entonces, yo le recomendaría que saque su niño adelante lo mejor que pueda y ya después, un año no es mucho para un cáncer de tiroides, que es una enfermedad que evoluciona muy lentamente. Doctor, hay varias preguntas en relación a la fertilidad que me parecen bien interesantes. Le procedo con la primera de ellas. ¿Los tratamientos de fertilidad son un riesgo para el paciente operado de cáncer de tiroides
Se refiere, Patricia, a la estimulación hormonal. No, la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque el paciente operado de cáncer de tiroides, la función tiroideal se la suple exactamente igual, dándole la hormona tiroidea que necesita, y la estimulación, pues hay otros trastornos que pueden tener relación, pueden tener su peligro, el tratamiento con hiperestimulación ovárica, pero el hecho de tener un antecedente de cáncer de tiroides no supone ningún riesgo para los trastornos del tratamiento de fertilidad. La duda de Silvia, 45 años, es que va a operarse de un cáncer papilar. Y la pregunta es si es recomendable congelar óvulos. Si el cáncer papilar es un cáncer pequeño, un cáncer, yo dejaría, hoy por hoy no. El peligro de la disfunción ovárica es el yodo reactivo. Si el cáncer de Silvia es pequeño, es un cáncer, un microcarcinoma papilar o un carcinoma papilar incluso menor de 2 centímetros. Hoy en día ya hay toda una corriente que dice, en esos cánceres no hay que dar yodo reactivo, o si hay que dar dosis muy bajas. Entonces, en ese caso, si realmente se va a preservar la función ovárica, no haría falta congelar óvulos, que siempre es un proceso complejo, es un proceso que no sabe exactamente luego el tratamiento que vas a hacer con esos óvulos. Si el cáncer papilar fuese un cáncer papilar ya extendido, con metástasis sistémicas, ya sería otro escenario, entonces pues habría que planteárselo, ¿no? Pero depende de la gravedad de ese cáncer papilar que tiene Silvia. Vale. Las dudas que tienen Ana y Natasha son en relación a la cuestión del padre de los espermatozoides en este caso. Ana nos pregunta, mi pareja ha tenido un solo radioyodo y ahora tiene problemas de espermatozoides. Nos habían dicho el médico que era algo temporal y que también le ha escuchado a usted a este respecto. ¿Es eso de verdad? Y le pregunta, ¿los rastreos van a afectar también a la fertilidad? ¿Cuándo es el mejor momento para intentar buscar un embarazo? Pues he procurado responderlo antes, es decir, si realmente tiene una dosis relativa baja de 30 milicurios, puede afectar un poco pueden producir hipospermia de forma transitoria en los varones el tratamiento con radioyodo. Si el cáncer de tiroides ha sido un cáncer de tiroides no agresivo, normalmente ya con un tratamiento ablativo suficiente. Otra cosa sea si la pareja de Ana ha tenido un cáncer importante con mucha metástasis, y entonces sí que va a recibir más dosis de radioyodo, y eso sí que podría afectar a la producción espermática en el futuro. Pero si simplemente ha habido una dosis ablativa, una dosis baja, una dosis por debajo de 150 milicurios o 2 dosis, pues eso en principio no tiene por qué afectar la fertilidad. Si realmente hay hipospermia, habrá que buscar otro tipo de hipospermia, otro tipo de causas. Puede haber varicoceles, puede haber otro tipo de alteraciones en la fertilidad que no sea el radioyodo. Me ha preguntado algo más, que luego sí, las reiteradas ablaciones del tiroides, antes sí que se hacía, en el seguimiento del cáncer de tiroides se daba una dosis ablativa, y luego reiteradamente a algunos pacientes que a lo mejor me estaba oyendo, que han tenido cáncer de tiroides hace 10, 15, 20 años, se acordarán que periódicamente se les quitaba la hormona y se les hacían rastreos de yodo para ver si había enfermedad residual, y otra vez y al año y otra vez y al año. Esto ya se ha abandonado. Hoy en día, con la tiroglobulina, que es suficientemente sensible para saber si hay enfermedad o no, y como prueba de imagen, la ecografía. No hace falta hacer rastreos periódicos una y otra vez. Si esto se va haciendo, parece que ya es una práctica antigua que está, gracias a Dios, superada, ¿no? Bueno, la sensación que yo tengo como paciente, hablando con otros pacientes, y a lo mejor estoy equivocada, es que pueda producirse todavía en algunos casos, y quizás ahí pueda ser una de las dudas que plantea Natasha, porque ella dice que su marido ha tenido 2 radioyodos, 4 rastreos, y ahora tienen un problema serio de fertilidad. Antes sabemos que no, pues ya tuvieron un hijo. La pregunta es, ¿no deberían haberme avisado de congelar esperma, dada esta situación? Y, por supuesto, ¿volverá a la normalidad? Sigue siendo la pregunta, en este caso, se refiere a si su dosis es alta. Yo he tomado nota de los 150 milicurios, que no sé si esto, a su vez, es algo general, doctor, o también va a jugar pues
peso o importancia la edad de la persona, su propio estado físico y otro tipo de factores a la hora de determinar si es la recepción de esa dosis más o menos alta pueda tener que ver, como en el caso del marido de Natasha, en la fertilidad. Pues sin duda, son complejos multifactoriales. O sea, no podemos echar la culpa de todo al tiroides o al antecedente tiroides. Hay quizá la revisión más importante en este sentido, salió publicada hace 5 años, me parece, en una revista que se llama Fertility and Sterility, y que mostraban que efectivamente, aun cuando sí que hay mucho trabajo que te dice que pues hace falta congelar los espermatozoides, que ha habido hipofertilidad en el varón, que esto ha afectado de manera negativa, pero la revisión sistemática se vio que sí que podía afectar, pero era una afectación no importante y con dosis muy importantes de radioiodo. Yo no sé cuántos milicurios le han administrado al marido de Natasha y si eso realmente ha sido la causa de esa hipofertilidad. Y también, como dice Isabel, el factor edad es un factor importante. Y yo no sé si hay otros factores que han concurrido en el caso del marido de Natasha. Yo, con los datos que tengo, tampoco puedo decir, uy, podrían haber avisado. Claro que te podría haber avisado, pero a lo mejor es que entonces, si esto ocurrió hace 10 años, es que no se sabía con la claridad con que se sabe hoy. O si ha pasado 5 años, pues quizá tampoco sabía con la claridad que se sabe hoy. Hoy son cosas que se van conociendo con el tiempo. Y, desde luego, si son unas dosis relativamente bajas de radioiodo, no se puede atribuir toda la causa de esa posible hipospermia del marido de Natasha a el yodo reactivo. O sea que también es bueno conocer otras causas, ¿no? A ver si que lo estudien bien, y el factor del tiroides, desde luego, del radioiodo puede ser un motivo, pero no es el único motivo que afecta a la hipospermia, ¿no? Doctor, nos hemos excedido en el tiempo ya bastante y aún así me gustaría ver si afronta 2 últimas cuestiones. Venga. ¿Sí? Amelia Sí. dice, a mí me ha subido la TG estimulada después del parto de 7 a 15, pero sigue sin conocerse el foco. ¿Me doy una dosis de radioiodo? Oh, esto ya no es una pregunta. La respuesta es que probablemente sí. Estamos en Amelia, la situación es una situación de una respuesta incompleta al tratamiento. Tenemos una tiroglobulina estimulada elevada. Probablemente Amelia tenga, no sé qué edad tiene Amelia, pero lo más frecuente es que hayan ganglios en el cuello afectados que muchas veces no se ven con la ecografía. Una dosis de radioiodo, una dosis empírica, podría ser una solución. También cuando la tiroglobulina estimulada es mayor de 10, se recomienda hacer un PET para saber dónde están los focos. Probablemente le habrán hecho un TAC pulmonar o algún tipo de prueba de imagen pulmonar y se sepa si hay o no hay metástasis en el pulmón, que también es otra razón, otro lugar donde hay que estudiar el cuello y el pulmón en pacientes, supongo, paciente papilar de tiroides, con carcinoma papilar o folicular de tiroides. O sea que hay que considerar dar una nueva dosis de radioiodo, suponiendo que hay una dosis anterior de radioiodo y que se veía que las metástasis captaban, porque si sabemos que hay metástasis que no captan, una siguiente dosis de radioiodo no sería eficaz. O sea que hay que estudiar un poco el conjunto, pero desde luego entre las posibilidades está esa, dar una dosis empírica de radioiodo para localizar dónde está esa enfermedad y ver cuál es el tratamiento más adecuado, aunque la dosis de radioiodo ya sería tratamiento en ese caso. Bueno, y abordamos una última cuestión, si le parece, porque sí, si bien son muchas, también tenemos que ajustarnos al tiempo. Es el caso de Mónica Karina, que dice, buenos días, ella tiene 29 años, 9 semanas de embarazo, le operaron de una tiroidectomía total el 16 de abril y el 27 de mayo su TSH era más de 200. Tomaba Eutirox de 25. Ahora le aumentaron la dosis a 150 y pregunta si esto le va a afectar a su bebé. Ok, o sea que tenía una TSH de más de 200 ya estando embarazada. Le voy a leer textualmente lo que escribe. Buenos días, doctor. Mi nombre es Mónica, de 29 años. Tengo 9 semanas de embarazo. Me operaron de una tiroidectomía total el 16 de abril y el 27 de mayo mi TSH era más de 200.
tomaba Eutirox de 25, ahora me aumentaron la dosis a 150. ¿Esto afectará a mi bebé? Bueno, entonces entiendo que ese más de 200 de TSH ya en ese momento estaba embarazada ya. Entonces, puede ser, desde luego, es mucha TSH, en primer lugar es mucha TSH para quedarse embarazada. Generalmente las pacientes que están tan hipotiroideas tienen dificultades para quedarse embarazada. También me gustaría saber, me falta el dato de cuánta T4 tenía. Si era una T4, si la T4 de Mónica era normal o no era normal con ese TSH de 200. A veces puede ser un pico de TSH, pero si la T4 de Mónica era normal, pues entonces, bueno, cabe pensar que la T4 pasa a la placenta, pasa al crío, y la T4 de Mónica serviría al hijo de Mónica para facilitar el desarrollo de sus órganos. Y en principio ya se ha corregido de manera inmediata. Habrá que ver cuál es la ecografía, seguir con la ecografía el embarazo de Mónica y esperar que todo funcione con normalidad. Si la ecografía está siendo normal, cabe pensar que el desarrollo fetal va a ser normal. Pero bueno, es mucha TSH ciertamente para la semana cuarta que estaría, o cuarta o quinta semana, ¿no? Bueno, yo tengo que darle las gracias en nombre de todos los que han intervenido con sus consultas y que yo le he trasladado en la medida en que así lo han escrito, y he tratado también de ser fiel a cada uno de sus comentarios. Insisto en esa gratitud por parte de todos ellos en tanto a las respuestas que les ha ido aportando a lo largo de esta sesión, y pues aventuro en calidad de moderador únicamente y de paciente también y socia de AECAT en que en un futuro podamos nuevamente contar con su presencia ante invitaciones de este tipo para poder seguir dando respuesta a la cantidad de preguntas y de cuestiones que tienen que ver con esto que tanto nos interesa, que es la gestación de la nueva vida, y ver qué relación tiene esto con la hormona tiroidea, que es de lo que usted sabe y por lo que hoy le hemos convocado aquí, le ha convocado la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, y le agradecemos enormemente su amabilidad y sus atenciones para con nosotros en esta webinar. Le doy las gracias, por lo tanto, doctor Juan Carlos Galoce, especialista endocrinólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, además del Grupo de Trabajo de Cáncer de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este encuentro. Gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer y claro que yo encantado de colaborar con AECAT todas las veces que haga falta. Pues con este final de sesión tan intensa y densa también en contenido, le agradecemos a todos los participantes por el encuentro que han mantenido con nosotros a través de este webinario, y les emplazamos a nuestros canales habituales de información, a nuestra página web, y por supuesto a que consultas, dudas y sugerencias nos las transmitan a la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, porque en definitiva lo que pretendemos es poder mejorar nuestra calidad de vida y poder a su vez colaborar y contribuir con la aclaración y la información de aquellos temas que nos interesan en relación al tiroides. Así que muchísimas gracias a todos y damos por finalizado este webinario. Un saludo.